Bienvenidos a nuestra miniserie Desentrañando a Job, sabiduría antigua para dilemas modernos. Episodio 5, el libro de Job por dentro, el contenido y propósito del final. ¿Alguna vez te has encontrado en un diálogo de sordos con Dios o con otros creyentes frente al sufrimiento? ¿Qué haces cuando las respuestas teológicas no logran encajar con tu experiencia de dolor? Estas preguntas nos dejaron el eco del episodio anterior. Job también las hizo. Y cuando ya no queda palabra humana que consuele ni argumento que sostenga, irrumpe Dios. Él no nos abandona, aunque en algunos momentos esa sea nuestra percepción. En el libro de Job, los amigos hablaron mucho, muchísimo, pero el detalle fue que no escucharon. Job, en cambio, guardó silencio, esperando una respuesta distinta. Y es entonces, tras el agotamiento de todas las voces humanas, hasta las de sus amigos, cuando irrumpe Dios. En conclusión, Dios está presente en nuestra historia y debemos tener la certeza de que siempre está ahí, pero el detalle clave es que su respuesta no es una explicación, sino algo más, la plenitud de la revelación. Así lo leemos en Job capítulo 38, versículo 4. Abro la cita. ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dilo si tanto sabes y entiendes. Cierro la cita. Continuamos desentrañando a Job y vemos que en este momento culminante, Yahvé no responde a las preguntas de Job con teorías, que fue lo que trataron de hacer sus amigos con la teología de la retribución, sino con un despliegue de su grandeza creadora. Esto es algo maravilloso. Morla señala que no se trata de justificar el mal, sino de revelar a Dios como el Señor del cosmos libre y soberano. La fe, pues, no se apoya en la teoría de la retribución, sino en la experiencia viva de un Dios que manifiesta su libertad y en el misterio de la creación. Es importante resaltar del texto hebreo, cómo incorpora dos secciones singulares, que son los discursos de Eliú, Job capítulos 32 al 37, que son pues ediciones tardías, porque ni Job ni Yahvé les prestan pues la más mínima atención. Y el poema de la sabiduría que está en Job capítulo 28, donde se afirma que solo Dios conoce el camino de la sabiduría. Dios es sabiduría, subrayando que la respuesta última no pertenece al hombre. Este es un detalle muy importante. Cuando Dios habla, no justifica su justicia, sino que reafirma su libertad. Sus preguntas retóricas, porque Dios también pregunta, no buscan información, sino invitar a Job y a todo creyente, claro, a contemplar el orden de la creación y el misterio del ser. Indudablemente, la respuesta de Dios no explica el dolor, pero revela la gratuidad del Creador. Job no recibe argumentos, recibe presencia, porque si recibiera más argumentos, yo creo que quedaría más confundido. Job recibe presencia y esa presencia basta para transformar su fe de la comprensión racional a la adoración contemplativa. En Job capítulo 42, versículo 5, abro la cita, de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Cierro la cita. Este versículo es el corazón espiritual del libro. Hasta ese momento Job había hablado de Dios desde la tradición recibida, una sabiduría de oídas. Pero tras el encuentro con la voz divina, habla desde la experiencia directa de Dios. Y según Morla, aquí ocurre el paso de la fe doctrinal a la fe experiencial. Job no obtiene explicaciones, sino una nueva manera de mirar. Lo que antes conocía por palabras,
ahora lo conoce por presencia. Qué lección tan maravillosa para todo creyente en camino discipular. Pasar de una fe doctrinal a una fe experiencial. Muy importante el verbo ver, ra'at en hebreo. Implica encuentro personal. Job no contempla una figura, algo externo, sino que descubre la lección viva de Dios en el misterio del ser, desde esa experiencia existencial. Por lo tanto, su fe se purifica, ya no busca razones. Su razón es Dios, que lo lleva a abandonarse en gratitud del Creador. En resumen, pues se podría decir que el libro de Job no culmina con la restauración de los bienes, que también es un hecho, sino que con algo más importante, con la transformación del creyente, que es el ideal cuando se entra en la presencia de Dios. Esta es una lección muy profunda, teniendo presente que aquí hay un punto clave. La visión de Dios no elimina el dolor, que eso es lo que pretendemos muchas veces, pero lo sitúa en otra perspectiva. La fe madura que adora sin comprender. De ahí nuestra súplica insistente, es que si aumentanos la fe no se puede quedar ahí pasiva, estancada, la fe debe crecer, es más, la fe debe madurar y debe ser una fe sin vacilaciones. Como de costumbre, tenemos una pregunta de cierre. ¿Y tu fe no puede explicarlo todo? ¿Estás dispuesto a adorar el misterio?